El Jubileo 2025 nos invita a ser peregrinos de esperanza. Para los cristianos, la esperanza está anclada en el encuentro con Jesús, cuya vida, muerte y resurrección revelan el amor transformador de Dios. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Estas son nuestras cápsulas del Jubileo 2025. Entraremos por ella para dar gracias al Señor. Bienvenidos a esta entrevista especial con motivo del Jubileo de los Jóvenes en Roma, presidida por el Papa León XIV. Hoy tenemos el gusto de conversar con el Padre Fructuoso, superior de la misión de Hong Kong, y con el Padre Jorge Rafael de la misión de Corea del Sur. Ellos son sacerdotes MG que viajaron desde Asia para vivir este encuentro tan especial en Roma. Padres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto, gracias por invitarnos, licenciado Sergio, y hola a todos los padrinos y a todas las personas que nos ven desde México y en toda parte del mundo. Esperemos que haya otras personas que nos vean. Padre Jorge. Estar aquí con ustedes y pues compartir lo que vivimos, la experiencia, no solamente para nosotros, sino también para cada uno de los jóvenes que nos acompañaron o que acompañamos. Bueno, primero me gustaría para la gente que nos está sintonizando que les cuenten actualmente dónde están ustedes y qué están desarrollando como misioneros de Guadalupe. Bueno, como dijo Sergio, mi nombre es Fructuoso López Martín, soy de Lagos de Moreno, Jalisco, México pues. Ahora estoy en la misión de Hong Kong, también prestando el servicio de superior, sirviendo pues a mis hermanos aquí de la comunidad. En Hong Kong somos 7 sacerdotes. Y bueno, también como aparte de ser el coordinador pues aquí en la comunidad de Misiones de Guadalupe aquí en Hong Kong, también tengo el encargo de la diócesis como trabajo diocesano, trabajo en la Comisión Diocesana de los Jóvenes como persona encargada de la Comisión Diocesana de los Jóvenes. Bien, padre, gracias por acompañarnos. Padre Jorge. Bien, pues yo soy Jorge Rafael, originario de Michoacán, Zamora, Michoacán, y estoy aquí en la misión de Corea del Sur, colaborando como vicario en la parroquia de Chayandong. Aparte de eso, pues de parte de la organización de aquí del decanato, colaboro en 2 universidades que están cerca del territorio de la parroquia, entonces pues más o menos es ahí la pastoral que estoy realizando. Muy bien, padres, pues ustedes tuvieron la oportunidad, el gran privilegio de estar en el Jubileo de los Jóvenes en Roma. Cuéntenme, ¿cuál fue su motivación para participar, primeramente? ¿Qué les movió para decir, quiero ir? ¿Cómo se enteraron? Acá de Hong Kong, el año pasado tuvimos un congreso internacional de pastoral juvenil en Roma. Yo asistí junto con un joven de aquí de Hong Kong, asistimos los 2. En esa reunión vino el dicasterio para la evangelización a invitar a todos los jóvenes, pues había jóvenes de todo el mundo, digamos de 150 países en ese congreso internacional de jóvenes, y ahí el dicasterio pues para la evangelización, que fue el encargado o es el encargado de todo el año del jubileo, vino a invitar pues a todos los jóvenes a participar pues en el jubileo que sería celebrarse en esa semana del 28 de julio al 3 de agosto. Entonces ahí pues fue donde empezó como que la espinita, y bueno, y como encargado pues de la Comisión de Sana de Jóvenes aquí en Hong Kong, fue nuestra manera de responder pues a esta invitación que hizo el Papa Francisco, sí, en la jornada de Lisboa del 2023, pero se confirmó pues con esta invitación del Dicasterio de Evangelización. Y nosotros pues desde acá de Hong Kong, respondiendo a esta invitación, pues organizamos un grupo que estaba pues como encargado pues la Comisión de Jóvenes. Entonces llevamos un grupo de 56 personas de parte de la Comisión de Jóvenes. Y hubo otros grupos de la diócesis, como los salesianos, que van un grupo de 30 personas, y una parroquia que se organizó también independiente, y ellos quisieron llevar su propio grupo. El párroco, pues, es un padre italiano, pero tuvimos momentos en común los 3 grupos, ¿no? Nos juntamos, junto también con el grupo de Macao, que también es de habla cantonesa. Como no hubo en la jornada, no hubo catequesis, pero nosotros tuvimos un día de retiro, que el cardenal de Hong Kong, el cardenal Stephen Chow, fue también y participó con nosotros en la jornada, y él ese día de retiro, él nos dirigió pues el retiro a todos los jóvenes.
tanto de Macao como de Hong Kong. Entonces ese día nos juntamos cerca de 140 jóvenes en el retiro, podemos decir de habla cantonesa, que es la lengua que se habla acá en Hong Kong. Muy bien. Padre Jorge, usted cuénteme, ¿cómo fue esa motivación? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo llegó a estos preparativos y con tantos jóvenes de Corea? Pues la diócesis, desde el año pasado, la arquidiócesis de Seúl comenzó a elaborar un proyecto que le llamaron Chonsa, que se escribía como 1004, porque es la palabra en coreano, pero también significa ángel, ¿no? Entonces era el proyecto Ángel y estaba dividido en dos etapas o dos partes, digamos. La idea era llevar adolescentes y jóvenes, entonces el límite iban a ser 1004, por eso se llamaba así, que iban a ser 1004 personas que iban a participar en el jubileo, ¿no? Al fin de cuentas fuimos 1050 de parte de la arquidiócesis de Corea, entonces decía el obispo encargado de los jóvenes y adolescentes que fuimos el grupo más grande que participó en el jubileo. Entonces, para hacer esto, por parroquia nos fueron motivando, nos dieron algunas direcciones para que invitáramos a los jóvenes y adolescentes, y pues de esa manera, ¿no? Entonces yo como colaboro de parte de las universidades, pues me tocó ahí también colaborar en ese proyecto, ¿no? Entonces, de la diócesis, pues fue esto, y la finalidad es, como saben, en el 2027 será la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Seúl, y la idea es motivar a los jóvenes para que en el 27 ellos sean los voluntarios o parte del grupo de voluntarios que pueda recibir pues a los que vienen a participar en la jornada, ¿no? Pues ya sentándonos en este camino hacia Roma, cuénteme cuál fue el mayor reto que tuvieron ustedes como líderes, ¿no? En llevar a todos estos jóvenes allá. ¿Qué significó el ir desde su país de misión, ¿no? Con este grupo de jóvenes a Roma? Pues el organizar desde nuestro lugar, sí, las cosas en Roma, ¿no? A veces la coordinación o el grupo encargado no tenía una comunicación muy fluida, muy fluida. Entonces, muchas cosas estaban inciertas, ¿no? Nosotros después de la jornada, la semana de la jornada, hicimos también una pequeña peregrinación en Italia. Fuimos a Asís, fuimos a Siena, Florencia y ¿cómo se llama? Milán. Entonces, poder organizar desde Hong Kong todas estas actividades de nuestra peregrinación y nuestra estancia en Roma, pues fue así como que de veras difícil por la cuestión de los horarios primero, ¿no? También, y la coordinación que el grupo pues coordinador no tenía una comunicación muy, muy fluida, ¿no? Pero bueno, eso son cosas externas, ¿no? Que a veces no puede uno controlar, pero a veces las cosas internas, ¿no? El grupo de nosotros, o sea, eso es lo que uno puede un poquito controlar. Pues sí, el poder animar. Nosotros empezamos a formar el grupo desde el año pasado, a finales del año pasado. Bueno, cómo mantener el grupo unido y motivado ante este jubileo con un poco de formación aquí desde nuestro lugar. Nosotros tuvimos un campamento con todos los participantes. Pues trabajamos la carta de invitación del Papa Francisco al jubileo en general. Y bueno, pues cómo prepararnos para asistir pues a este jubileo de la esperanza, ¿no? Cómo estar esperanzados, ¿no? Cómo crear la esperanza en el joven, ¿no? De asistir. Y después cómo mantener la esperanza en la actividad misma, ¿no? Porque pues a veces era un descontrol así grande, ¿no? Y la gente empezaba a desesperarse, ¿no? Decía, ¿cómo mantener la esperanza? Pues es un reto, ¿no? Y que se logra con decisiones concretas en el momento. Y así es la esperanza, ¿no? Siempre vamos a enfrentarnos con retos, con cosas que nos empujan a desesperarnos, ¿no? A perder la esperanza, pero requieren opciones y requieren soluciones concretas y actividades concretas, ¿no? Acciones concretas. Era lo que le decíamos a los muchachos. Por eso los signos que nos dio el Papa Francisco, ¿no? Son signos concretos, ¿no? Cómo atender a los jóvenes, a los adultos, a los migrantes, que nos invitan a responder a situaciones concretas, problemas concretos, pero con soluciones concretas. Entonces también nosotros aquí, antes del campamento, nos juntamos una vez y nos mandamos, ¿no? Aquí en la diócesis también tenemos algunos lugares de parroquias de peregrinación. La diócesis escogió 8 parroquias de peregrinación. Entonces, a los grupos nos dividimos en grupos pequeños, les pedimos que hicieran una peregrinación a alguna parroquia y que también escogieran uno de los puntos
que nos invitaba el Papa Francisco de los signos concretos de cómo manifestar la esperanza y que hicieran algún servicio, ya sea en limpieza a las playas, por la protección al medio ambiente, ir a visitar a los ancianos, ir a visitar a los enfermos, a los hospitales, o alguna acción concreta, ¿no? Y cada grupo se dividió y eligió su propio trabajo y les pedimos pues que lo reportaran, ¿no? Con fotos, con videos, con algo. Y bueno, en el campamento ahí compartimos entre todos esto, ¿no? Esas son las cosas así que nosotros desde acá pues pudimos un poquito controlar y hacer con nuestros jóvenes. Creo que pues nosotros, o en mi caso, para las cuestiones de logística, pues no me tocó a mí preparar nada, porque pues como era un proyecto de la diócesis, pues la arquidiócesis se encargó de todo, ¿no? Tanto del hospedaje, nosotros nos quedamos en una parroquia, Santa Rita se llamaba. Entonces, ahí en esa parroquia éramos 150 los que estábamos hospedados. Entonces, para este tipo de situación o de boletos y todo eso, pues a mí no me tocó coordinar nada, ¿no? Simplemente seguir las indicaciones de la diócesis y sobre todo que íbamos en grupo, ¿no? Entonces, no era yo el único, había otros padres también con los que estábamos haciendo la peregrinación cuando fuimos a otros lugares fuera de Italia y ya durante el periodo del jubileo, pues fue nada más acompañar, ¿no? Yo, o más bien mi grupo, era con los adolescentes, ¿no? Entonces, ahí sí fue el reto, creo, porque era, como dice aquí el padre, pues era mantenerlos animados, ¿no? Porque ya, cuando empezó el jubileo, me recuerdo bien, el martes, fuimos a la misa de inicio ahí en la basílica, que fue donde pude saludar al padre. Nos vimos. Pero era tanta gente, para la plaza de San Pedro pusieron recuerdo unos controles de seguridad y nosotros tratábamos de estar, o al menos era la indicación, que todo el grupo de Corea entrara junto, ¿no? Fue un reto fuerte porque era tratar de entrar. Había otros grupos que querían entrar y luego ir cuidando adolescentes porque eran menores de edad. Entonces, para mí eso fue como lo más, no estresante, pero sí era como el reto de tener que estar cuidando que no se fuera a perder uno, porque se pierde uno, aquí va a ser un caos, ¿no? Entonces, a lo mejor eso sí fue para mí como lo difícil, ¿no? O sea, el motivarlos por un lado, porque estaban cansados ya íbamos para un lado, íbamos para el otro, y ya regresábamos a la parroquia y pues se dormían y ya al día siguiente era, ¿y ahora dónde vamos a ir? No, pues hay que ir a este lugar, hay que ver esto y esto, ¿no? Como que combinar, o sea, no hacer en Roma, por ejemplo, no hacer un viaje de un paseo nada más, o un paseo más bien, sino hacer una peregrinación, ¿no? Cuando visitábamos alguna basílica, tratar de explicarles y decir, bueno, a ver, aquí vamos a rezar esto, o aquí está esto que es importante por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, como que conjugar que fueran conociendo, pero que a la vez también tuvieran una experiencia que les fuera motivando para lograr llegar al fin del jubileo, que era ya la vigilia, el sábado en la noche, y la misa de clausura, ¿no? O sea, hacer como este camino de montaña para llegar a la cima, que iba a ser ya el cierre, y que pudieran regresar, pues ahora sí que motivados, porque era la finalidad, ¿no? Motivarlos para que participaran activamente en los preparativos para la Jornada Mundial. Quisiera que me contaran cómo fue el encuentro con el Papa. O sea, ¿qué sentimientos tuvieron ustedes ya al estar ahí en Roma, reunidos con miles de jóvenes católicos, al encontrarse con el Papa, con un nuevo Papa? ¿Cuál era como ese sentimiento, no? Porque yo creo que también era como mucho, tenemos un nuevo Papa, pero está como heredando como la esperanza que nos dejó Francisco, ¿no? ¿Qué mensaje o qué gesto en particular del Papa, o sea, nos pueden ustedes contar que les haya así como específicamente impactado, muy específico, muy particularmente? Acá en Hong Kong, primero le damos las gracias porque es un papa que habla inglés, pues es su primer idioma, ¿no? Entonces, en todas las intervenciones que tuvo, pues habla inglés, una parte, ¿no? Entonces, primero, pues se le agradece, ¿no? Eso desde Hong Kong. O sea, es un signo que para Hong Kong, pues es muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tengo que traducirles el inglés, la mayoría lo entiende bien y entonces, primero eso, o sea, como que, bueno, pues es el primer papa que habla un inglés pues como primera lengua, ¿no? Y eso se agradece. Nosotros pensamos que la misa de apertura iba a estar el papa celebrando la misa, ¿no? Y nosotros como vivíamos muy lejos, estábamos como a 2 horas de Roma y para poder lograr llegar el lugar donde estábamos, decidimos salir pronto de la misa de clausura, o sea, terminando la comunión, porque vimos, va a ser un relajo para la comunión y se va a alargar mucho, ¿no? Se terminó iba a empezar la comunión y nosotros empezamos a salir de la misa para lograr estar
alcanzar el último tren para lograr llegar a la comunidad donde estábamos, porque estábamos como a 2 horas de Roma. Ya cuando íbamos caminando o en el metro más o bien, para ir a donde estaba el tren, la estación del tren, nos dimos cuenta que llegó el Papa al final, ¿no? Al final hizo un recorrido ahí en la explanada de San Pedro, y ya todos los muchachos como que, ay, ¿para qué nos sacaron de ahí? Llegó el Papa y todo eso. Todos estaban como un poquito desilusionados porque, pues, por el arreglo de nosotros, pero bueno, nosotros lo hicimos por la cuestión de la logística, ¿no? De cómo transportar al grupo grande hasta el lugar donde estaba. Y pues sí estábamos así como que, pues qué pena, o sea, no pudimos ver al Papa ese día, ¿no? O sea, por lo menos verlo y todo eso. Y luego entramos a la vigilia el sábado y el Papa hizo un recorrido también en la parte ya de la vigilia y no fue al lugar donde estábamos nosotros, allí, ¿no? Entonces sí, una doble decepción, o sea, como que, qué gacho. Sí, ¿no? Estaba muy lejos, ¿no? Uno de nuestros muchachos fue corriendo, pero lejos, dice, no, lo vi. Y ya todos, ay, qué gacho, ¿por qué no vino para acá, no? Y bueno, pues están así como un poquito descontentos, ¿no? Pero ya en la oración, la oración de la vigilia, el mensaje, de veras ese momento de oración se siente muy sagrado, ¿eh? A pesar de que estás en descubierto y todo eso, los muchachos de veras en silencio, en oración, la mayoría de rodillas, ¿no? La adoración, el mensaje del Papa, muy, muy bonito, o sea, en esa experiencia. El siguiente día nosotros tuvimos que ir a la concelebración, nos tuvimos que ir temprano, como a las 5:30, entrar allá a la concelebración cuando llegó el Papa hizo otro recorrido y ahora sí fue, y nosotros estábamos así enfrente a la baranda, ¿no? Y pasó por ahí, ¿no? Y cuando regresamos, o sea, estábamos allá en la concelebración, todavía no empezaba la misa, empezamos a recibir los videos, las fotos y todo eso, porque lo vieron más cerca que nosotros. Nosotros decíamos, estamos en la concelebración, pero estábamos como a 300 metros, o sea, lejos, ¿no? Se veía el Papa chiquito. Ya los muchachos empezaron a mandar fotos, ay, hoy sí vino y estábamos aquí enfrente y lo vimos, casi lo saludamos y todo. Estaban muy contentos, o sea, por esa sensación de cercanía, ¿no? Y qué bueno que el recorrido del sábado en la noche fue diferente al recorrido del domingo, porque fue a los lugares donde no fue el sábado. Y eso te da, bueno, pues como que incluir, ¿no? A todo el mundo y cómo dar un espacio pequeño en que sea así, ¿no? De verlo. Y para ellos ya es una alegría, ¿no? O sea, las fotos, les queda el que tienes el video, que tienes la foto ahí cerquita con él y que... No, estaban contentísimos. Le digo, no, ustedes lo vieron más cerquita que nosotros, los padres. Pero sí, eso, ¿no? O sea, el poder verlo, pero también el mensaje del Papa también yo creo que es muy alentador. Yo creo que esa dinámica de preguntas y respuestas que fue en la vigilia, que eso se inició con Papa Francisco, también es muy interesante, ¿no? Porque es como un diálogo entre el joven y el Papa. Y el mensaje que está pues en internet y que todos lo podemos leer, ¿no? De esas 3 preguntas muy propias de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que las respuestas también del Papa muy alentadoras pues el mensaje para los jóvenes. Buenas tardes. Good evening. Jesus tells us, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la salvación del mundo. Vosotros sois sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo y los van a escuchar hasta el fin del mundo. Hoy están empezando unos días, un camino, el jubileo de la esperanza. Y el mundo necesita mensajes de esperanza. Ustedes son este mensaje y tienen que seguir dando esperanza a todos. Algo así como lo que comenta el padre también nos tocó a nosotros. Cuando él llegó a la vigilia, nosotros estábamos en la zona donde está el video, donde recibe la cruz. El grupo de atrás éramos nosotros, más que ahí no salió el video, pero de hecho los videos que tenemos están en esa zona exactamente, porque fue donde se bajó del papamóvil, recibió la cruz y ya iba a caminar. Algo que me sorprendió de él, por ejemplo, es que
es como un cuadrado, ¿no? Donde estábamos en la zona. Entonces él llegó en la esquina, pero en la otra parte del cuadrado había también gente. Entonces cuando él llega en el papamóvil, ahí en el video lo tengo, como que le dice al chofer que si no va a ir para allá, a recorrer hacia allá, y le dicen, como que le dice que no, que ya se baje ahí. Entonces es donde se va y recibe la cruz, ¿no? Pero ese gesto a mí se me hizo interesante. O sea que de haber podido, tal vez él hubiera recorrido hacia el otro lado, donde estaba la demás gente, ¿no? Entonces ese fue el primero. El segundo, ya dentro, sobre todo en la vigilia, fue para mí lo que más me llamó la atención, fue ya el momento de la hora santa, ¿no? Como dice el padre. Creo que fue, sobre todo el momento donde dejaron el silencio, ¿no? Que aparece en las pantallas la figura del Papa hincado y rezando, ¿no? Entonces solamente se escuchaban las sirenas. No sé por qué ahí pasaban muchas ambulancias, porque Sí. siempre se escuchan las sirenas de las Las ambulancias. sirenas, sí, sí, sí. Entonces, esa fue la segunda, ¿no? Algo que se me hace curioso de él es que cuando está leyendo, por ejemplo, como dice el padre, habla pues el inglés, lo que se me hace curioso es que era un solo discurso, pero lo iba mezclando. Entonces, algunas partes del discurso las decía en inglés, luego se brincaba al italiano, luego se brincaba al español, luego regresaba al inglés. Entonces, se me hizo curioso de él, ¿no? Que al estar hablando o leyendo el discurso va moviéndose en los tres idiomas, por lo menos ahí. Y ya de la meditación, como dice el padre, creo que esa dinámica de las preguntas y respuestas fue muy buena. Y a mí me llamó mucho la atención y creo que él desde que comenzó el pontificado, me parece que es un papa que busca mucho las relaciones, ¿no? O que se enfoca mucho en eso, ¿no? Entonces, él hizo un comentario que se me hizo muy interesante, ¿no? Hablaba de los algoritmos, dice. Entonces, actualmente en las redes sociales nosotros tenemos los algoritmos que nos sugieren a los amigos, ¿no? Nos sugieren las relaciones. Yo nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Entonces él decía, no, nosotros debemos no dejarnos guiar por el algoritmo, sino buscar nuestras propias relaciones, ¿no? Buscar los propios amigos y que sean amigos auténticos que nos ayuden a acercarnos a Dios, ¿no? Entonces ese comentario creo que para mí fue lo que yo me traje con lo que platicábamos con los adolescentes, ¿no? Porque es cierto, o sea, ves en Instagram sobre todo, que te sugiere los amigos, pero en realidad, pues a veces no sabes ni quiénes son, o te lo sugieren, pero no buscas una relación más profunda, ¿no? Entonces, creo que ese comentario del Papa me pareció muy acertado y con un lenguaje, la verdad, pues muy actual, porque pues es de la cultura digital tal cual, la palabra algoritmo, ¿no? Entonces, para mí creo que esas tres cosas de él se me hicieron muy interesantes. ¿Cómo creen que este jubileo puede inspirar a los jóvenes de Hong Kong o de Corea a vivir más profundamente su fe? Yo pienso que la experiencia de, por ejemplo, de toda la peregrinación, porque pues era una peregrinación, o sea, de hecho, así es el lema, ¿no? Peregrinos de esperanza, peregrinos de esperanza. Es no porque ya tienes la esperanza, sino que estás en busca de la esperanza, ¿no? O sea, y lo primero es que tienes que empezar el camino, empezar a caminar, ¿no? Yo les decía a los muchachos, o sea, toda peregrinación inicia en que tienes que dejar tu lugar de origen y salir a la busca, ¿no? Salir a la busca. A veces desconsolados, como los peregrinos de Maús, él utilizó mucho la figura del peregrinos de Maús, ¿no? Desconsolados, pero en el camino se encontraron con Jesús, que el Papa se refiere mucho también a esto, o sea, el encuentro, sobre todo cuando habla de la oración, o sea, el encontrarse con Jesús, que es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Entonces, primero es empezar tu peregrinación, ¿no? O sea, estar dispuesto a peregrinar en la fe, en la vida de la comunidad y en la vida, pues, de joven, ¿no? O sea, tomar la vida como una peregrinación constante. Es dejar, o sea, levantarse y dejar tu lugar tu zona de confort, ¿no? Y aunque con dudas, desesperanzas, pero en el camino, el poder encontrar, pues, al que es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, que es Jesús, ¿no? Yo les decía, pues esta peregrinación, pues encontramos muchas desilusiones, ¿no? Muchas desesperanzas, pero esperemos que al final, por lo menos se hayan logrado encontrar con Jesús, ¿no? Aparte de todo lo mal organizado, lo lejos que estaba nuestro lugar de donde vivíamos, de la comida, o sea, de esas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, si lograron encontrarse con Jesús en el camino y que Él sea el que les dé esperanza y que sea el fundamento de su fe y el fundamento de su esperanza, pues ya valió la pena, ¿no? A través, pues, de todas las cosas, ¿no? Que sucedieron.
tanto en la peregrinación ya en sí en Roma, de ir a las cuatro puertas santas, pero también en el encuentro con los jóvenes. Yo creo que uno de los puntos que siempre se recalcan aquí con los jóvenes, y los jóvenes lo recalcan y lo comentan, es esa capacidad de ver la catolicidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia, que dices, o sea, de países que ni siquiera habían escuchado, ¿no?, que existían. Pero también hay cristianos allá, poquitos. Digo, así como somos poquitos aquí en Hong Kong, también hay otros lugares que son poquitos, y hay lugares donde son muchos, pero el encontrarse y el compartir la fe y el compartir también ese signo de esperanza, yo creo que los muchachos, eso los invita a que no se desanimen en su fe, ¿no?, que se ilusionen en su fe, que se llenen de esperanza eso. Recuerdo que cuando íbamos a a la vigilia, nos tocó caminar desde la parroquia hasta Tor Vergata, que era donde iba a ser la vigilia, ¿no? Entonces fue pues una caminata de 2 horas con la mochila, porque de hecho llevábamos agua y comida por si acaso, porque no sabíamos cómo iba a estar pues, la logística ahí, ¿no? Entonces estaba el calor fuerte ese día. Salimos como a las 9 de la mañana, creo, Sí. de ir a la parroquia para empezar a caminar. Entonces, literal, esa sí fue la peregrinación. Porque ir a caminar, llegar al lugar y ya estando ahí, pues fue esperar hasta la tarde, o sea, fue estar todo el día, toda la mañana. Pero lo que se me hizo interesante era que aún en la caminata, por muy difícil que era, entre ellos se iban ayudando, ¿no? Fue empezar a crear, digo, aunque todos eran coreanos, pero empezar a crear esta comunidad, ¿no? O sea, eso fue lo que a mí se me hizo interesante, porque primero se vieron ellos caminando juntos como comunidad y ya cuando llegamos al lugar, pues ver simplemente, o sea, la cantidad de gente que era, fue creo que lo más impresionante, ¿no? Porque ya después cuando antes de la vigilia hubo un momento en el que podíamos caminar por diferentes lados y saludar o intercambiar los regalos que llevaban. Entonces ese saludo, ese intercambio, como dice el padre, creo que fue algo que les llamó mucho la atención, el ver que hay más cristianos, que hay más católicos. Digo, lo sabían, pero creo que no lo habían experimentado, ¿no? Muchos de ellos pues nunca han participado en estos eventos o en una jornada de la juventud, ¿no? Creo que ese fue el primer acercamiento para muchos de los jóvenes y adolescentes. Y algo importante creo es que en las dos últimas intervenciones del Papa fue como pues informal, pero fue envío, ¿no? El Papa recalcaba mucho de ahora que regresan, que termina, vayan a transmitir esta esperanza que han recibido, ¿no? Entonces creo que ese envío, esa misión que el Papa nos encomendó a cada uno de los que participamos en el jubileo, pues es algo que ellos se trajeron aquí a Corea al regresar. Y cuando platicábamos, porque después de eso tuvimos hace 8 días, creo, 15 días, la misa de Acción de Gracias le llamaron, ¿no? Entonces ya no fueron todos, pero los que pudieron participar, nos reunimos con el obispo y con los padres que asistimos. Y el obispo comentaba eso en la homilía, ¿no? O sea, recuerden la misión que el Papa les dio. O sea, no era nada más ir, sino ya recibieron algo recibieron en esa experiencia de la vida cristiana, pues ahora tienen que transmitirlo en donde estén, ¿no? O sea, en la escuela, en la parroquia, o con los amigos o con los familiares, ¿no? Entonces creo que para empezar esa misión que fue encomendada del Papa, digamos, pues de una u otra forma, pues hay que empezar a transmitirla, ¿no? Y creo que aquí, sobre todo con miras a que va a ser la sede de la jornada mundial, pues es lo que se está haciendo mucho énfasis, ¿no? O sea, de hecho ese día recuerdo que al final, después de la última oración, repartieron a todos como un volante, ¿no? Que era el compromiso para ser voluntario en la jornada mundial, ¿no? Entonces les decía al obispo, aquí de una vez escriban. Y entonces los adolescentes, ¿dónde lo llevamos? No, aquí escríbanlo y ahorita lo van a presentar, ahorita lo van a recolectar. Y sí, pues ahí ya, pues todos con la emoción de la misa de Acción de Gracias, pues casi todos, o más bien todos se anotaron, ¿no? Como voluntarios. Y ya los recogieron y ya dice el obispo, bueno, ya tenemos una parte, falta salir a buscar más voluntarios, ¿no? Pero creo que ya desde ese punto, pues empieza uno a compartir lo que se vivió allá, las experiencias, sobre todo para la vida de fe, y aquí pues para seguir motivando para la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, ya que estamos por concluir, pero me gustaría saber, ustedes como sacerdotes, como misioneros, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué les deja esta jornada a ustedes? Pues como misioneros yo creo que tenemos que seguir promoviendo, o sea, entre nuestros jóvenes, entre nuestros católicos, el seguir siendo signos de esperanza, ¿no? Que es a lo que nos invita también todo el jubileo y toda la reunión en Roma.
y el envío, como dice Jorge, a seguir siendo signos de esperanza para los cristianos, para nuestros cristianos, pero también signos de esperanza para nuestras sociedades, ¿no? Nuestras sociedades acá en Asia, tanto en Hong Kong como en Corea. Y bueno, o sea, compartir, pues, el llenarte de esperanza, pero también te obliga a seguir, a ser signo y a ser ejemplo también de esperanza entre situaciones y dificultades que te encuentras en la misión misma o en el trabajo mismo o en la sociedad misma, ¿no? O sea, cómo lograr el seguir siendo signo de esta esperanza a la cual nos está invitando pues la Iglesia Universal. Creo que una de las intervenciones del Papa, algo así se describió él como hijo de San Agustín, ¿no? Me parece que lo comento porque es agustiniano. Y tomó una frase de las más conocidas de San Agustín, ¿no? De que el corazón está inquieto y no encuentra descanso hasta que lo encuentre, ¿no? Hasta encontrar a Dios, ¿no? Entonces, creo que, como dice el Padre, siendo signos de esperanza, sobre todo porque en el lugar donde nos encontremos, vamos a encontrar personas que están buscando, ¿no? Y que buscan aquí, buscan allá, tratan de un lado a otro. Y nosotros, al ser signos de esperanza, lo que podemos hacer es presentar, ¿no? O proponer, o compartir esto, compartir la fe que tenemos, compartir al Dios mismo que está con nosotros, y de esa manera permitirles que encuentren descanso, ¿no? O sea, hacer ese signo de esperanza, ¿no? Para mí creo que esa sería como la conclusión de esto, ¿no? Desde lo que me toca como misionero aquí en Corea, ¿no? Ser un signo de esperanza que pueda brindar a cualquiera que busque a Dios o cualquiera que busque esa paz, presentarle a Dios para que pueda encontrar ese descanso que todos necesitamos y que todos buscamos. Pues me da mucho gusto que nos hayan compartido este testimonio lleno de alegría, de esperanza. Se nota, ¿no? En sus palabras. Cómo la gozaron, cómo desde la organización y todos los retos que se encontraron en el camino hasta poder compartir 2 minutitos con personas que a lo mejor no hablaban ni su mismo idioma, pero lo que nos comunicaba era la fe, ¿no? Ese amor y esa esperanza que tenían en común. Bueno, pues no me resta más que agradecerles. No sé si les gustaría dejar algún mensaje también para esos chicos que no puedan acompañarlos o que a lo mejor también tienen esa inquietud, que no se han animado a dar el sí en esta búsqueda que estamos de vocacional, ¿no? Que estamos esperando que lleguen al seminario más chicos y que es la esperanza que tenemos de llenar nuevamente nuestro seminario. Bueno, pues el Papa en la vigilia también una de las preguntas es las decisiones, cómo hacer decisiones. Tenemos que hacer decisiones en nuestras vidas siempre, ¿no? Y el decidir por algo también tienes que renunciar a algo. O sea, siempre las decisiones incluyen una renuncia a algo. Pues primero que reciban la fortaleza de hacer una decisión fuerte y no tengan miedo a renunciar a la vida o a cosas que decimos que renunciamos, porque al final de cuentas lo que renunciamos o lo que damos con generosidad es también lo que recibimos con generosidad. Entonces invito a los muchachos a que no tengan miedo a renunciar a cosas o a personas, sino que demos con generosidad, ¿no? Y al final de cuentas también recibiremos con generosidad. De veras, no podemos ver, o sea, no podemos no ver más bien lo generoso que es Dios con uno cuando se da con generosidad también a tus hermanos. Y que no tengan miedo a tomar decisiones. Siempre la toma de decisiones también conlleva una renuncia, pero esa renuncia te trae bendiciones en abundancia. Yo quisiera decir que hay un video de los más conocidos del Papa Juan Pablo II en las Jornadas Mundiales y que justo fue en ese lugar hace 25 años, si no me equivoco, y le hacían una pregunta sobre el seguimiento, ¿no? Y creo que para mí es una de las frases más fuertes y motivadoras, ¿no? De parte de él, donde dice, viendo mi vida hacia atrás, les puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo, ¿no? Se los aseguro, ¿no? Entonces esa experiencia o esa frase del Papa Juan Pablo II creo que va muy bien con lo que dice el Padre de la toma de decisiones y del seguimiento. Recuerdo que el Papa Francisco decía que cuando uno toma una decisión que va con la voluntad de Dios, al principio puedes tener miedo, pero después de tomarla es una paz que solamente se experimenta como consuelo, ¿no? Entonces creo que esos dos signos son importantes y creo que
el donarse, ¿no? El Papa también habla mucho del donarse, del darse a los demás, ¿no? Entonces, saber que la vida no es únicamente para nosotros, sino que Dios nos ha dado la vida para hacer un don hacia los demás, ¿no? Entonces, donándonos, dándonos hacia los demás, viene esa paz que solamente Dios puede dar y que implica sobre todo, pues, dejar de lado 5 segundos o 5 minutos el miedo, aventarse y sobre todo, pues saber que otras personas han tenido los mismos sentimientos que nosotros, o ese mismo miedo, pero al haber dado ese paso, pues podemos ver el testimonio de muchos de ellos, ¿no? De santos, de sacerdotes, de religiosas o de laicos también, ¿no? En este caso, pues recordar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Agradezco mucho su tiempo, sus palabras y bueno, pues seguimos unidos en oración y unidos a la distancia en la misión. Claro. Muy bien. Gracias. Andrés. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Sigue nuestra cobertura del Jubileo 2025 a través de las redes sociales de Misioneros de Guadalupe. Comparte estas cápsulas informativas con tus conocidos y amigos y continuemos trabajando juntos por un mundo unido en oración. Las cápsulas del Jubileo 2025 son una producción de Misioneros de Guadalupe.